suavemente: Bartimeo, es tiempo de la siesta para mi pequeñito. Y él corría hacia su madre mientras ella se sentaba en el porche de enfrente y le cantaba las alabanzas de los salmos a él, y le contaba historias de la Biblia hasta que él se dormía en sus brazos. Y sentado allí ahora como un anciano arrugado y encorvado en el frío, ¿cómo pensaba él de esa bonita madrecita judía con sus ojos muy brillantes, como ella acostumbraba peinar el cabello hacia atrás de su pequeña frente de bebito y decir: oh, tú tienes unos ojitos cafés tan bonitos, hijo mío? Y él entonces recordó de algunas de las historias de la Biblia que ella acostumbraba a contarle. Déjeme decirle, los pensamientos de una buena madre cristiana es un tesoro para un corazón humano que nunca se olvida. Dios, danos más madres que tomen a sus hijos y en lugar de tratar de enseñarles a bailar zapateando o algo para arruinar y destrozar sus vidas, les lean las historias de la Biblia a ellos y les cuenten del Dios del cielo y de la paz. Dios sabe que necesitamos eso ahora sobre todas las cosas para la maternidad. Y él recordó una historia en particular que le gustaba mucho. Era una historia que su madre acostumbraba leerle tocante a Elías, el gran profeta. A él siempre le gustó Eliseo porque era audaz y tenía mucha fe, y él era un profeta ordenado de Dios. Y su madre le contaba la historia de cómo había una mujer sunamita quien tenía mucha confianza en este profeta Eliseo, y cómo ella era una mujer rica y sustentaba a Eliseo para ayudarlo. Un día ella le dijo a su esposo: construyamos un pequeño aposento al lado de nuestra casa, porque yo percibo que el hombre que pasa por aquí es un hombre santo de Dios, y hagamos algo para este hombre santo de Dios. Y cómo su esposo estuvo de acuerdo en que ellos deberían construirle un pequeño lugar de descanso en donde acostar su cuerpo fatigado y cansado. Y cómo el pequeño Bartimeo solía pensar: eso fue tan considerado de parte de esas personas de tratar de hacer algo por los siervos de Dios, y no pensando en una recompensa, sino solo por hacer algo. Así que un día, cuando Eliseo y su amigo Giesi, el siervo, pasaron por allí, y había una hermosa casita edificada, o mejor dicho, un pequeño cuarto al lado de la casa, y tenía una cama, y un cántaro con agua fresca, y un lugar para una mesita para comer, y cómo las cosas estaban exactamente arregladas, tan confortables para el profeta, a tal grado que lo bendijo, de tal manera que el poder del Señor vino sobre él, por causa de la bendición que la mujer y el hombre le habían mostrado a él, y ellos eran sunamitas. Así que él le dijo a su siervo Giesi: entra y pregúntale a esa mujer. A mí me gusta llegar a eso. Ve, pregúntale a esa mujer lo que ella desea. Oh, hermano. Ve, pregúntale a ella. Ha de haber sido una gran unción que ha de haber tocado al profeta. Y dijo: ve, pregúntale a ella qué desearía. ¿Debería yo hablarle al rey o al general? Y ella le dijo a Giesi, ella dijo: yo no deseo nada. Somos gente rica, tenemos nuestra casa, y tenemos granjas y terrenos, y yo habito con mi pueblo, así que yo no deseo nada.
Yo no quiero ninguna recompensa, ni siquiera que me des las gracias. La única cosa, yo solo hice eso en respeto a Dios, al Dios que tú sirves. Y yo sé que Él está contigo. Y yo solo estoy pagando ese tributo al Dios del cielo. Y cuando Giesi regresó con tal mensaje a su maestro, el profeta, y Giesi como que le puso un secretito en su oído y dijo, mira, ella está anciana y su marido está anciano y ellos no tienen hijos. Y yo creo que sería una cosa dichosa mientras esa unción está sobre ti si le dijeras que ella iba a tener un bebé. Así que Eliseo dijo, ve, llámala. Y ella se paró a la puerta y él dijo, así dice el Señor, tú vas a abrazar un hijo. Y después del tiempo apropiado de tales cosas, Dios le dio a ella un pequeñito hermoso. Y como los ojitos del pequeño Bartimeo miraban hacia arriba a su mamita, mientras ella le contaba del poder de Dios, quien le podía dar a esa mujer estéril un hijo. Me imagino que esa madrecita judía puso énfasis en esa parte, como el gran Jehová Dios, que le dio a esa mujer ese pequeñito hermoso para amar, me dio a ti, Bartimeo. Oh, esa es la manera de enseñarles. Él me dio un pequeñito hermoso, y eres tú, Bartimeo. Oh, él ponía sus bracitos alrededor de esa madrecita amorosa y la besaba, y luego ella le decía, mira, Bartimeo, mira, tú trata de dormirte mientras yo te estoy contando el resto de la historia. Y ella lo mecía de atrás para adelante en sus brazos, y aquí estaba él ahora, viejo y arrugado, y ciego y miserable, y un desechado del público y de las sociedades, y parecía como que a nadie le importaba a él. ¡Qué lugar tan miserable para entrar! Pero recuerden, hay uno que le importa. A mí no me importa en qué condición esté usted. Hay uno que le importa. Él estaba observando a Bartimeo. Entonces solo, él dijo entonces, un día, ese pequeñito estaba en el campo con su papá, así como tú sales, Bartimeo, y como tú sabes, él se ha de haber insolado, porque estaba caluroso, y era alrededor de mediodía, y también era tiempo de la cosecha, y así que él empezó a gritar, mi cabeza, mi cabeza. Así que él mandó que un siervo se lo llevara a su madre hermosa, y ella se lo sentó en su regazo, y ella trató de hacer todo lo que podía, como mojarle su carita con agua fría, pero su aliento se hizo más corto y más corto, y finalmente cesó de respirar, y él estiró sus bracitos y piernas, y cerró sus ojitos, y murió. Y ella ha de haber dicho algo como esto. Pero Bartimeo, recuerda, esa mujer conocía a Dios. Así que ella tomó al pequeñito y lo puso sobre la cama en la que dormía el profeta. ¿Qué lugar para ponerlo? Lo acostó sobre la cama del profeta, y todos estaban lamentando y haciendo un alboroto, y su esposo estaba casi enloquecido, y todos los vecinos estaban gritando y llorando. Pero ella le dijo al siervo, enalbárdame una mulita, y tú también súbete en una, y vayamos directo al monte Carmelo, en donde el profeta está escondido en alguna parte allá en una cueva orando. Y no te detengas a menos que yo te diga. Esa es la manera. El mensaje es urgente. No se detengan, continúen adelante. Simplemente continúen moviéndose. Nosotros no tenemos tiempo para cosas sociales y días de campo y fiestas de baraje y cosas. El mensaje es urgente. Lleguemos rápidamente a Dios con ello. El mundo está pereciendo.
y continuaron cabalgando. Y entonces ella decía, como tú sabes, Eliseo miró de su cueva, y él se fijó que ahí venía la mujer en la mula, y el siervo corriendo tan rápido como podía, y él dijo, ahí viene esa tsunamita, y Dios ha escondido de mí sus problemas, pero yo veo que ella está en angustia. Ahora, ella le ha de haber dicho algo como esto, Bartimeo, ¿ves? Dios no revela todo a sus profetas. Él solo revela lo que Él quiere que ellos sepan. Porque allí estaba una mujer, su bebé estaba muerto, y Dios le había ocultado todo a Eliseo. Él dijo, el Señor lo ha escondido de mí. Así que la mujer vino, y ella reverentemente se inclinó delante del profeta, y empezó a revelarle a él que su niño estaba muerto. Y él le dijo a Giesi, toma mi bordón y ve a donde el niño. Si alguien te habla, no contestes. Solo sigue derecho y haz lo que yo te digo. Ahora yo pienso que de allí es de donde Pablo tomó el poner los pañuelos sobre los enfermos. Ahora el profeta sabía que todo lo que él tocaba era bendecido. Él sabía eso. Si él solo podía hacer que la mujer lo creyera, y dijo, toma mi bordón y ponlo sobre el niño. Pero la fe de la mujer no estaba en el bordón, estaba en el profeta. Y ella dijo, yo no te dejaré hasta yo estoy determinada a quedarme contigo y a aferrarme hasta que yo sepa por qué Dios se llevó a mi niño. Ella sabía que si ella llegaba a él, que Dios lo revelaría, porque él se había llevado al niño. A mí me gusta esa determinación también. Ella estaba determinada a aferrarse a ello. Cuando usted, algo anda mal y usted no puede entenderlo, aférrese a Dios y aférrese de Él hasta que algo conteste. No solo sea, bueno, lloré anoche y todavía no ha ido nada, así que me supongo que Él ya no contesta más. Aférrese a Él, solo continúa aferrándose. Y yo no te dejaré, sea como Jacob, luche todo el día y la noche, como él lo hizo con el ángel. Yo no te dejaré. Y el profeta, viendo que él no podía deshacerse de ella, así que me supongo que la única cosa por hacer era ir con ella, así que él cogió su manto y se lo puso, y ellos partieron, y cuando llegaron al lugar, se encontraron con Giesi, y él dijo, yo puse el bordón sobre el niño, pero no había aliento ni nada. Así que, ¿qué condición? Todos gritando, los vecinos llorando, y Eliseo entró y los sacó a todos. Entonces, yo puedo ver los ojos del pequeño Bartimeo y dijo, ¿qué sucedió entonces, mamá? Bueno, el profeta se puso a ayunar y a orar. No, Bartimeo. Él solo caminaba de lado a lado del cuarto, de punta a punta, hasta que el Espíritu vino sobre él. Y cuando el Espíritu vino sobre el profeta, él mismo se tendió sobre el pequeñito, sus labios con los labios del pequeñito, y él estornudó 7 veces, y Jehová levantó a ese pequeñito a vida otra vez. Oh, como para ese momento bajó una brisa fría sobre Bartimeo, y él tiritó. Oh, él pensó, ¿no fue eso maravilloso? Y solo pensar ahora que ese Elías y Eliseo, su sucesor, pasaron hace muchos años, como a unos 20 pies de donde yo estoy aquí sentado, yendo juntos sobre esas mismas piedras por las cuales yo caminé esta mañana. Ellos caminaron allí juntos por este camino, bajando, y él tomó su manto y abrió el Jordán y cruzó al otro lado. Oh, que si yo hubiera estado sentado aquí en ese entonces, ciego y miserable y tiritando en el frío.
y necesitado, yo hubiera corrido a la calle y los hubiera detenido y dicho, oh grandes profetas de Dios, pidan al Señor que me dé mi vista otra vez. Pero ay de mí, es muy tarde ahora. El sacerdote nos dice que los días de los milagros pasaron hace mucho tiempo. Ya no hay tal cosa como esa. Eso fue para otra edad. No puede haber lo sobrenatural en este día. No hay nada de eso. Así que todas esas cosas que Dios una vez hizo, de alguna u otra manera, Él debe haberse ido al piso de arriba y acostado o algo. A Él simplemente no le importa de su pueblo. Él nos permite hacerlo lo mejor que podemos. Así que ya no hay más días de milagros. Oh, esa era una cosa horrible. Y Él dijo, ahora, si yo hubiera estado aquí cuando ellos pasaron, yo hubiera hecho que uno de esos profetas le pidiera a Dios. Yo hubiera estado satisfecho. Yo hubiera recibido mi lista. En ese momento, Él oyó algo viniendo. Lo puedo ver mientras se levanta. Él oye el retiñir de las pequeñas pezuñas en el empedrado que conducía a la puerta. Y Él oyó el golpecito de una sandalia enfrente de eso y a dos hombres hablando. Así que debía ser un hombre rico, pues su transportación era por medio de una mulita. Los pobres tenían que caminar. Mas este hombre podía costearse un burro. Así que él salió corriendo rápido y dijo, oh bondadoso Señor, yo llegué tarde esta mañana a mi lugar, a donde mendigo. Y yo no tengo una moneda, y yo tengo una familia que alimentar. ¿Sería usted tan bondadoso como para darme una moneda? Entonces una voz muy tosca habló. Dijo, yo soy el siervo del Señor. Yo voy en camino a Jericó. Hay un fanatismo que va a empezar esta mañana, y yo soy el director de la asociación ministerial allá. Y nosotros no permitiremos aquí a ninguno de estos así llamados profetas en nuestra hermosa provincia. Así que yo voy en camino, yo estoy en los negocios del Señor, así que quítate de mi camino, mendigo. Debo seguir mi camino. Y el pobre mendigo juntó sus trapos otra vez y buscó a tientas alrededor hasta que encontró su roca, pero el sol entonces estaba brillando. Al otro lado había proyectado una sombra, el sol se había subido un poco más alto, estaba dando la vuelta. Así que él se va un poco más adelante, lo podemos ver, ir tentando hasta que encontró una piedra grande otra vez, y él se sentó y se recargó en la piedra cerca del muro, en donde el sol había llegado y dado luz en ese lado y calor. Está muy frío en esa mañana, así que él apiló su ropa otra vez alrededor de sus hombros, y él empezó otra vez a soñar. Y él empezó a pensar, esa otra historia que a mí me gustaba tanto y que mi madre acostumbraba a contar, fue solamente como a unas 500 yardas de aquí, cuando Josué, el gran guerrero, el siervo del Señor, el poderoso, que le sucedió a Moisés, el gran general, se paró en las riberas al otro lado. Oh, cómo recuerdo mirando al lugar cuando era un pequeñito, sentado aquí en las colinas cuando mamá me estaba meciendo y apuntaba con su hermosa mano. Y allá Josué se paró y el Jordán se dividió. Y nuestro pueblo cruzó al otro lado del mar, o mejor dicho, cruzó las aguas en tierra seca en el mes de abril, cuando las tormentas habían caído en las montañas de Judea y todos los lugares bajos estaban inundados con agua, y las grandes aguas lodosas se dividieron, y Dios las dividió, y ellas se quedaron ahí hasta que 2,5 millones de gente cruzó al otro lado. Amén. Alguno de estos días yo tengo que llegar a mi Jordán. Ustedes tienen que llegar a su Jordán. Oh, yo quiero que Él detenga las aguas sucias y lodosas de la muerte.
y que cruce al otro lado en las alas del Espíritu Santo. Amén. Él enviará a la estrella de la mañana para iluminar el camino. Solo allá, al cruzar la colina, Bartimeo, es en donde sucedió esto. Y entonces, cuando Israel había cruzado, al otro lado el temor estaba sobre Jericó, al grado que todas las puertas fueron cerradas, y ellos acamparon y pusieron el arca del Señor exactamente en su lugar. Y luego ellos esperaron en el Señor. Es una cosa buena de hacer, moverse tan lejos como Dios le permite moverse, y luego esperar en el Señor. Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Y ellos, arreglando todo, se prepararon y luego esperaron. Y un día, el grande y poderoso guerrero Josué, el general, iba caminando un día a lo largo de los muros, vigilando. Y él vio parado en una pequeña colina, estaba allí un hombre de poderosa apariencia con su espada desenvainada y en su mano que brillaba en la luz del sol. Josué, siendo un guerrero, sacó de su vaina su propia espada y se encaminó para encontrarse con él. Él dijo, ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestro enemigo? Entonces la voz del extranjero le respondió. Él dijo, yo soy el príncipe del ejército del Señor. Yo soy el príncipe del Señor sobre su ejército. El poderoso Josué tiró su espada al suelo y se quitó su casco y se postró en la tierra con sus manos en su rostro y adoró al Señor. Oh, dijo Bartimeo el ciego, yo hubiera deseado haber vivido en esos días. ¿Qué si en ese entonces yo hubiera estado parado aquí mismo? Y yo soy un israelita, y yo soy el heredero de todas esas bendiciones. Todas esas cosas me pertenecen. Y si yo hubiera estado parado aquí, yo le hubiera hablado al príncipe del Señor. Y él me hubiera dado de vuelta mi vista. Y yo hubiera salido, yo hubiera hecho una honesta y buena vida para mi familia. Pero ay de mí, esos días pasaron. ¿Qué le sucedió al príncipe del ejército del Señor? El ciego mendigo no tenía la menor idea de que ese mismo príncipe estaba a menos de 100 yardas de él. Cuando pensamos en él, es cuando él se acerca. Cuando nuestros corazones se quedan en él, los pensamientos de nuestros corazones están constantemente en él. Es cuando él se acerca a nosotros, cuando nosotros nos acercamos a él. Él tiritó un poquito, él pensó, oh, si tan solo pudiera haber visto ese príncipe. Pero viniendo allí por la calle, saliendo de la puerta, vino ese mismo príncipe, solo que en otra forma. Y él oyó un ruido. Por lo general, en donde está ese príncipe hay mucho ruido. Él oyó algo de ruido y se preguntó de qué se trataba todo eso. Y en solo unos cuantos momentos todo el lugar estaba lleno, completamente lleno de gente. Y él empezó a oír toda clase de voces, unos diciendo, Hosana al rey de David, al hijo de David. Otros voces gritando, fuera con ese fanático. Él no es nada más que un senador impostor. Él es un diablo. Él está poseído de Belcebú. Y no hay nada en él. Él no es nada más que un maestro falso. Fuera con él. Y el pobre ciego Bartimeo empezó a preguntarse, ¿de qué se trata todo esto? Y entonces él oyó a ese sacerdote que le había hablado unas cuantas horas antes diciendo, oye, tu profeta Galileo así llamado,
Si tú levantas a los muertos como dijiste que tú hiciste, levantaste a Lázaro de la sepultura, nosotros tenemos un cementerio lleno de ellos allá arriba en la colina. Veamos que tú vayas y levantes a algunos de ellos. Como ustedes saben, ese diablo tampoco está muerto todavía. Él vive todavía. Correcto. Veamos que tú hagas algo. Jesús nunca ni siquiera le prestó atención a él. Y si él no lo hizo en ese entonces, tampoco lo hace hoy su pueblo. Deje que grite cuanto quiera. A nosotros no nos importa, nosotros caminamos en el Espíritu del Señor. Ellos estaban tirando con fruta pasada, haciendo burla de él, y otros gritando, llorando y aclamando, y era una multitud mezclada. Y en donde quiera que usted encuentra a Jesús, usted encuentra esa misma cosa. El Evangelio atrae una multitud mezclada. 3 clases diferentes de gente: un creyente, un incrédulo y un manufacturado. Eso es generalmente lo que está en las multitudes. Y allí estaban todos ellos, solo alborotando. Y él se levantó y dijo: ¿quién es este? Y alguien dijo: cállate, le voy a decir al sacerdote que te eche de la sinagoga. Siéntate. Quisiera saber, él dijo, ¿quién es este hombre que ha levantado toda esta emoción? Y él no podía hacer que alguien lo escuchara. Y él oyó otra vez los gruñidos del sacerdote. Y una mujer hizo un acto de fingimiento, lavándole sus pies, y todo lo demás, haciendo burla de él, así como lo hacen hoy, la misma cosa. Como ustedes saben, Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. El diablo se lleva al de él, pero nunca al espíritu. El mismo espíritu sigue viviendo entre el pueblo. Esa es la verdad. Dios se llevó a Elías, pero el espíritu vino sobre Eliseo. Dios se llevó a Eliseo, vino en Juan el Bautista. Esos espíritus no mueren. Y él se llevó a su Hijo Jesús, y el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Amén. Esos espíritus críticos de esos sacerdotes incrédulos todavía viven hoy entre la gente, espíritus religiosos criticando, haciendo burla. Pero así como Jesús era en aquel día, así es Él hoy, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue en los negocios del Padre. La iglesia del Espíritu de Dios prevalecerá. Ellos seguirán hacia adelante. Jesús tenía toda la carga del mundo sobre Él. Él en ese momento iba rumbo a Jerusalén para ser hecho una ofrenda por el pecado del mundo. Él siendo el Hijo de Dios, el Mesías ungido. Él ciertamente sabía lo que le esperaba a él un poco más adelante, yendo en su camino en ese momento para morir por los pecados de esa gente. Y ellos haciéndole eso a él. Su rostro estaba fijo hacia Jerusalén. Él siguió en su marcha. Él nunca escuchó a sus burlas y alborotos. Él nunca prestó nada de atención a eso. Él siguió adelante. Y de repente, allí estaba una dama que se inclinó y levantó a nuestro anciano amigo ciego y mendigo, y él dijo: gracias, bondadosa señorita. Me parece que usted es muy bondadosa. Me gustaría hacerle una pregunta, si es que usted lo es, mi querida niña. ¿A qué se debe toda esta conmoción? ¿Quién es el que pasa por aquí? Oh, yo puedo oírla decir: es Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea. ¿No ha oído usted de él? No, no ha oído. Oh, entonces vino a su mente, vino a su memoria, que su madre le había dicho que algún día el Señor nuestro Dios, visitará a su pueblo, y Él enviará a su Hijo, y ese será el profeta del cual habló Moisés. Él será un Dios profeta cuando Él venga. Oh, entonces sus esperanzas empezaron a elevarse.
Oh, entonces él supo que él sería el hijo de David para él, siendo él un judío. Él sería el hijo de David. Y sabía que si él era el profeta, que él de seguro podía tocar a Dios por medio de él. Así que él clamó y dijo, oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la jovencita dijo, oh Señor, yo también soy una de sus discípulas. Oh, esa es la razón entonces por lo cual es usted tan bondadosa. Como ustedes saben, los discípulos de Jesús son bondadosos y considerados, llenos de amor y compasión, tratando de ayudar a alguien, tratando de ayudar a alguien a que encuentre a Jesús. Y ella dijo, oh Señor, agárrese de mi brazo, yo trataré de llevarlo a mi maestro. Ese es un verdadero cristiano.